El domador de Laura A. López. Suscríbete a mi canal. Capítulos 27 y 28. Capítulo 27. ¿Se casará con el sirviente?, exclamó April sintiendo sus piernas lánguidas. Su padre debe estar arañando su ataúd para salir y llevársela con él. ¿Tanto tiempo soltera? Así debería permanecer antes de contraer nupcias con un criado. ¿Dejarás que te cuente todo? ¿Qué más me va a decir? ¿Que prescindirá de mis servicios porque le tocará ser la doncella de alguna muchacha o de su propia prima? Coraline inhaló y exhaló como pudo. El domador de caballos es en realidad un adinerado y cobarde marqués que huyó de su tía casamentera. Es un tonto que no se conformó con lo que teníamos y quiere convertirme en su marquesa. No lo soporto, pero lo quiero. Tengo miedo, April. No seré una buena marquesa, lo sé, lo presiento. Nací para ser soltera. ¿En verdad es un marqués? Mi patrona será una marquesa, exclamó April cambiando de ánimo, aunque después volvió a dejarse llevar por la fatalidad. ¿Cree que me despedirá por haber sido grosera con él? Eres mi criada, no suya. Coraline suspiró por la preocupación. Milady, no piense en cosas malas como yo acabo de hacerlo. Será una excelente marquesa porque la han educado para eso, pero su padre fue muy egoísta al no dejarla vivir su vida con intensidad. Él esperó a que se marchitaran juntos. Veía en usted el recuerdo de su madre y no quería que nadie la tuviera. Lo único que él deseaba era protegerme de una cruel muerte. No hubiera aprobado este matrimonio como lo hizo mi tío y como lo hice yo. Estoy demente por Alfred y no pude decirle que no, pero todo será como yo le he pedido o se acabará antes de empezar. ¿Y qué le ha pedido? Que no me pida ningún heredero y él lo ha prometido. En verdad creo que ha enloquecido, aunque me conviene que sea de esa manera. ¿Usted dice que es un marqués? Sí, pero ha aceptado mi condición y tú eres quien me mantendrá sin embarazo alguno. Pondré mi vida en tus manos, April, no puedes fallar. La doncella asintió ante todo lo que decía Coraline. Eso significaba que la llevaría con ella en su vida de marquesa. Se sentía feliz con su señora porque de cierta manera logró salir del yugo de su difunto padre, sin embargo, lo más doloroso continuaba en la memoria de aquella muchacha. Mientras Coraline le contaba todo a su doncella, Richard tuvo que hacer lo suyo con el resto del personal de las caballerizas. Se sintió avergonzado al notar cómo los demás se alejaban por ser un noble. El único que se quedó junto a él fue el señor Westley. ¿Cree que sea prudente que durante estos 2 días continúe con mis labores, señor Westley?, preguntó Richard. Solo si lo desea, milord. No me trate así, señor Westley. Regresaré a mi casa y todos me tratarán de esa manera. Le digo que fui muy feliz junto a ustedes. Entiendo las razones por las cuales mis sirvientes no me invitan un trago en las caballerizas. Aquí conocí la libertad, pero terminé en una cárcel. La cárcel de Lady Coraline. Yo te hice esa advertencia. Ahora te casarás con ella y yo perderé a un buen elemento. El conde quedará devastado una vez que le pase la euforia del matrimonio. Necesitará otro domador. Pienso hablarle al conde para unir nuestras caballerizas. Quiero seguir trabajando con caballos. He logrado equilibrar mi vida. Tengo una prometida interesante, un negocio estupendo y un tío que comparte mi pasión por los equinos. Por fin conoceré la paz que por tantos años ha huido de mí. Tengo 34 años, y hoy puedo decir que voy por buen camino. Será un placer volver a trabajar contigo y más sabiendo que has despojado a una mujer de su soltería. Los demás se acoplarán después, pero no será como antes y tienes que entenderlos. No le dirán sus intimidades a su patrón, todavía son jóvenes e ingenuos. Con el tiempo aprenderán a quién decirle algo. Richard decidió que era mejor no incomodar a los demás sirvientes. Tomó las riendas de Charlie y fue a dar un largo paseo. Apreciaba Hampshire y aprendió a querer esas tierras. Una casa cerca de la residencia de sus tíos sería un excelente regalo de él para Coraline. Ella seguiría estando cerca de los suyos y Richard abrazaría esas tierras otra vez. Bien hecho, Charlie. Serás el caballo más consentido de mis caballerizas porque es un presente preciado para Coraline. Tendrás amplias praderas para compartir con ella y conocerás a mi buen compañero Sweet. Está viejo, pero corre como el viento. Después de su paseo, Richard le pidió al señor Westley que también preparara a Charlie para partir. Su futura esposa no podía quedar sin su preciado caballo. Pasaron los 2 días y la casa del nuevo conde de Sterling estaba llena de baúles en la entrada. Tuvieron que utilizar 2 carruajes para llevar todo lo que requerían para el camino. El marqués no tenía mucho que llevar, solo lo más esencial,
Coraline. Al verla aparecer por la puerta con su vestido de viaje en color verde, le sonrió, pero ella solo le entregó una caja para que la llevara. Son mis semillas y quiero que vayan bien seguras, Alfred, dijo. Le pediré a un criado que las coloque en un lugar seguro del carruaje. Irán con nosotros. Todavía eres difícil de soportar. Deberías agradecer que un soltero empedernido se sacrificará por ti. Yo no te he pedido ningún sacrificio. Si estamos en esta situación es porque tú lo quisiste con tu locura y tu posesividad. Richard miró a cada lado antes de replicar. Eres mi mujer y nadie más que yo compartirá tu cama. Es motivo suficiente para volverme un demente. No puedo dejar ir a una mujer insoportablemente hermosa como tú. Coraline alzó la barbilla antes de subir al carruaje. Se sentía orgullosa al escucharlo, pero no podía decir demasiado. Sus tíos no sabían de ese trato tan íntimo que ellos tenían, por eso debía seguir comportándose como una solterona amargada. Una vez que acabaron de subir todos los baúles en el carruaje, partieron rumbo a la Gran Londres. En el viaje, Antonieta no había dejado de hablar sobre todo lo que haría para su sobrina y también insinuaba que debía conseguirle algo muy bueno a su prima Sofía. Coraline ya conocía ese cuento de memoria. Para su tía la mayoría de las cosas se trataban de Sofía. El único que la escuchaba era su prometido, quien asentía y opinaba sobre lo que sería el matrimonio. Aquel estaba entusiasmado. Él viajaba sentado frente a ella y por eso nunca le sacaba la mirada de encima. Coraline se cuestionó, ¿cómo no se había dado cuenta de que no era un criado? Desde un principio le había indicado que no lo era. Su atractivo, su forma de hablar, de caminar y hasta las pequeñas confesiones que le hacía cuando estaban juntos. Por caprichosa no había compartido su cama 2 días y él la respetó, pero en ese momento se arrepentía de solo mirarlo sin poder tocarlo. ¿Cuándo volverían a estar solos? Hicieron paradas en 2 posadas antes de llegar a Londres. Su tía no le había quitado la mirada a Coraline y el tío no dejaba en paz a Richard porque estaba interesado en todo lo que había visto en la propiedad que visitaron de manera apresurada. Al comentarle esa idea que tenía para unir el negocio de ambos, el conde había enloquecido de emoción y eso había hecho más difícil una separación, lo había acaparado completamente. Una vez que llegaron a Londres, su tío pidió que llevaran primero al marqués para conocer su residencia y que ellos pudieran verla. Cuando el carruaje paró frente a una fastuosa mansión, Coraline comenzó a dimensionar lo que haría. Despídete de tu prometido, Coraline. Él puede visitarte e invitarte a salir por la ciudad, alegó su tío. Coraline siguió mirando la gran mansión y después sintió que el dueño de esa casa levantó su mano para dejar un beso en ella. Todo estará bien, pronunció Richard al ver la preocupación en los ojos pardos de Coraline. Después, dejó un beso en su mano. Estaba enloqueciendo por no poder tocarla, pero todo era parte del sacrificio por una mayor felicidad. ¿Te buscaré mañana? Hasta mañana, replicó Coraline. Al verlo descender del carruaje entendió la magnitud de lo que significaba haber regresado a Londres. Ese era el lugar donde ella se sentía como pez en el agua, pero en esa ocasión, no comprendía lo que ocurría. A través del cristal lo vio cruzar el umbral y darle una última mirada antes de que el coche se pusiera en marcha otra vez rumbo a su antigua casa, aquella que le traía muchos recuerdos. Richard golpeó la puerta de su gran mansión y esperó. Su señoría, musitó el sorprendido mayordomo que lo vio llegar. Estoy de regreso, contó y pasó junto a su criado. ¿Qué lo ha traído de regreso después de 3 meses? Inquirió su sirviente. Su tía se enterará, su señoría. Regresé porque he hallado a la mujer que será mi esposa. Es una historia larga. Debe tener una buena explicación para eso. Me lo contará cuando desee. ¿Se le ofrece algo? Quiero que me preparen un baño, voy a hacerle una visita a mi tía Evangeline. Se alegrará de verme. Sin duda alguna. Sobrevuela esta casa como un águila, buscándolo incansablemente como si usted fuera un delincuente. El calvario de mi tía está llegando a su fin. Me casaré y es lo que a ella le interesa. Se vienen tiempos de paz en esta casa y una patrona después de tantos años. Quiero que alguien adorne la casa, huele a soltería. No puedo traer a una dama a un tugurio como este. Sí, su señoría, como usted precise. Daré la orden de que le preparen un baño. Gracias. Él subió las escaleras con rumbo a su habitación. Se sentía extraño al ser el dueño de todo eso. Se había acostumbrado a vivir con poco que tanto lujo y sobriedad no significaban nada en ese momento. Una vez que sus pedidos fueron llevados a cabo, él ordenó que prepararan su carruaje para que lo llevara a la residencia de su primo, el duque de Kent, ahí debía encontrarse su tía.
No temía enfrentar a esa fiera que se convertiría en un tierno gatito cuando supiera de las novedades que llevaba para ella. En la casa de su primo, él solicitó al mayordomo una audiencia con su tía. Aquel lo dejó esperando en la recepción. Al parecer tenían órdenes de no dejarlo pasar. Su excelencia, su sobrino, el marqués de Carisbrooke ha pedido conversar con usted, comunicó el sirviente. La mujer de mirada gris miró al criado antes de responder. Haz pasar a ese ingrato, dijo y aquel acató. Evangeline tenía sus fríos ojos puestos en la entrada al salón. Su sobrino, vestido con gran elegancia, se acercaba a ella. Oh, la última vez que te vi tenías pocas prendas y huías como una rata, Richard, declaró Evangeline. Eres un incordio, cobarde, un rufián desnudista y de poca decencia. Yo también me alegro de verla, tía. Él hizo una reverencia pese a ser atacado sin descanso alguno por parte de su pariente. La actual duquesa, que estaba acompañada por una mujer que cargaba a un niño pequeño, también estaba en el salón. Sea bienvenido, su señoría. Espero que mi adorada suegra lo esté tratando con misericordia, saludó Marjorie, la duquesa de Kent. Ella es pura generosidad y lleva a cabo lo que predica, respondió a la joven con una reverencia. Por supuesto, querida. Avísale a Louis que su primo, el escapista igual que él, se ha dignado a presentarse y espero que sea para ofrecer disculpas con el rabo entre las patas. Marjorie sonrió y asintió. Hizo una reverencia para los dos y se retiró rumbo al despacho en el que se encontraba el duque con algunos documentos importantes. No he venido a pedir disculpas porque he sido bendecido con el karma. Huí de usted porque quiso ser una guía casamentera, pero terminé conociendo a una mujer de cuna noble mientras me hacía pasar por un domador de caballos en Hampshire. Hace un par de días le solicité a su tío que me concediera la mano de la joven. Tía Evangeline, estoy comprometido con Lady Coraline Devane. Capítulo 28. La duquesa viuda todavía no podía creer lo que su sobrino le contaba. Estaba tan incrédula que le resultaba difícil que alguien que había huido del matrimonio regresara comprometido. ¿Y dónde está la susodicha? Si no lo veo, no lo creo, sinvergüenza. ¿Piensas venir a burlarte de mí y de mis ilusiones de verte casado? He aprendido mi lección contigo y con Louis, ambos hombres irresponsables. Por si a Agnes se le ocurre pensar en algo similar, he decidido que la voy a comprometer sin su consentimiento. Ya he sufrido suficiente. Le estoy diciendo la verdad. Quería ofrecerle que se encargara de la boda junto a la tía de Milady. Deseo presentarlas a más tardar mañana por la noche. Puede organizar una cena para que pueda presentarle. No tengo experiencia y solo puedo confiar en usted. Su tía lo miró de reojo, desconfiada. Si es una trampa para burlarte de mí, te mataré, Richard. Me encargaré de tu cena y de invitar a la parte más íntima de la familia, o al menos a la única parte que te queda. Sabía que podía contar con usted. Meses sin verte, Richard, saludó Louis, sonriente. Tienes a mi madre de pésimo humor. Como la tuviste tú, supongo. Te ha tocado sufrir lo que a mí hace más de un año. Y todavía Louis sigue haciéndome sufrir. No ha podido engendrar a un niño. Gabriel es un encanto, pero no heredará el título. Todavía me cuesta dormir tranquila, lamentó la mujer. Hay que seguir intentando. Cuando la duquesa esté en condiciones buscaremos al varón, madre. ¿Puede disfrutar de Gabriel como lo hace Philip? Cuestionó Louis. Ella ya está lista para concebir otro. Philip y yo podemos irnos a una propiedad alejada, por ejemplo, a unas calles más. La marquesa de Alisa nos recibirá encantada, porque mi sobrino no quiere mis visitas en su casa. Tía. En vano querrás convencerla de algo, Richard, pronunció Louis. Acabo de decirle que organice una cena en mi residencia para presentar a mi prometida y sigue siendo incrédula. ¿Prometida? Qué terrible. Lo peor es que cuando más huyes del matrimonio, él más te persigue. Hemos caído duramente, sopesó Louis. Lo sé. No dejé de pensar en mi tía cuando me di cuenta de que estaba cuestionándome la idea del matrimonio. Sabía que era un castigo que ella me había enviado por ser un mal sobrino. Te maldije muchas noches, pero no me culpes de lo que está dentro de tu sangre. Nuestra finalidad es nacer, crecer, dejar un legado y morir. Todos tenemos eso mismo en la sangre, salvo las solteronas, rió la duquesa. Richard y su primo también rieron ante lo que dijo la mujer. Pese a todo, era un encuentro familiar que al marqués le producía mucha felicidad, eran sus raíces y no podía cambiarlas. Su tía Evangeline tenía tantos defectos, pero él la adoraba, eso era innegable porque lo había tratado con mucho cariño después de perder a su madre. La relación entre ellos se había estrechado.
Después de un par de horas, Richard regresó a su residencia y fue hasta la habitación que perteneció a su madre. Sus cosas se encontraban guardadas en baúles, aunque sus joyas estaban a la espera de una nueva portadora. Buscó en el alajero uno de los anillos para saber cuál le quedaría mejor. Había anillos de compromiso que no solo le pertenecieron a ella, sino que también estaba el de su abuela y ese era el que le daría a Coraline. Un gran zafiro rodeado por diamantes. Al día siguiente iría temprano a la casa del conde de Sterling para comunicar sobre la cena de presentación. Asterisco, asterisco, asterisco. Coraline tenía sentimientos encontrados al regresar a la residencia. El gran retrato de su madre seguía en el mismo sitio, pero ya no había quien lo mirara. Su padre pasaba varias horas observándola pese a que ya no veía tan bien. No había podido contener las lágrimas y sus tíos solo pudieron ofrecerle consuelo ante la tristeza que la embargaba. Todavía esa casa olía a tabaco del que su padre solía gustar. Cuando fue hacia su habitación, sabía que tenía que ir al oasis de su padre, la habitación de la condesa. Ahí no había nada más que una cama perfectamente tendida, un armario y un escritorio. Las ropas que le habían pertenecido a su progenitora seguían guardadas como si el tiempo no hubiera pasado por ellas. No conoció a quien la había parido, pero por las memorias de un viejo melancólico pudo amarla sin duda alguna. Su padre la mantenía en su recuerdo, pero con el muerto, todo desaparecía. La casa era de otra persona y ellos desearían llenar la residencia con nuevas experiencias y recuerdos. April, habló Coraline. Diga, milady. Quiero que las cosas de mi padre sean empacadas y también las de mi madre. Ellos ya no están y mis tíos deben tomar posesión de esto. Hoy soy solo una invitada en esta casa. Sí, milady, acató la doncella. Usted también tendrá su propia casa y es una enorme mansión. Coraline sonrió ante eso. Todavía me siento como si no tocara el suelo. Estoy en un extraño limbo de sentimientos. No esperaba comprometerme con un marqués, yo solo quería ser feliz con poco. Pero Dios la ha premiado mucho después de todo. Dejará de estar en pecado con un hombre atractivo. Había olvidado lo del pecado. Apenas muere una persona y las reglas cambian para mal. Su padre era un ser huraño y la convirtió en algo similar. Ahora está viviendo lo que le correspondía desde hace años. No, April. Es el tiempo justo. Nunca conocí un sentimiento como este, una pasión tan profunda como la que me inspira Alfred. Le ha dicho que se llama Richard. Tiene suerte de que no lo llamo domador de lagartijas. Alfred también es un hombre y a mí me agrada más. Richard no es de quien me enamoré, es de Alfred, el domador. Y bien que la ha domado, alegó la doncella entre risas indiscretas. Coraline miró a su doncella desde los pies hasta la cabeza y salió de la habitación que había pertenecido a su madre. Siempre su criada estaba dispuesta a ridiculizarla porque ya llevaban demasiados años juntas para no tener esa confianza. Si ella sabía todas sus intimidades, ¿por qué le molestaría que la criticara? Asterisco, asterisco, asterisco. Por la mañana, Richard se presentó en la residencia de Coraline vestido con sus prendas de marqués. Ya no quedaba nada del hombre que llevaba sus prendas abiertas en el pecho y cuyos pantalones se pegaban más a su figura a causa del sudor. Al golpear la puerta, entregó su tarjeta y lo anunciaron. Los tíos de Coraline no lo esperaban tan temprano, de hecho, Coraline ni siquiera había bajado de la segunda planta para desayunar. April, ve a preparar a Coraline, ha venido el marqués, dijo Antonieta, apresurada antes de que el hombre pasara a la recepción. Sí, milady, acató la muchacha que arribó las escaleras de forma apresurada. April entró a la habitación casi atropellando todo. Su señora todavía seguía en la cama, pero con los ojos bien abiertos. Milady, levántese, exclamó la doncella que corrió al armario para buscar alguna prenda. Coraline bostezó y miró a su apresurada doncella moverse como si estuvieran en una emergencia. ¿Qué ocurre?, inquirió otra vez bostezando. Ocurre que su prometido ha venido y usted todavía sigue en su cama como si fuera una mujer ociosa. Sabe que soy una mujer ociosa, y si no lo sabe, al menos lo supone porque también es un noble y no está muy lejos de ser alguien ocioso. ¿Lavanda o verde? No me decido, milady. Lavanda. Da igual, ya me conoce, estamos prometidos y me conoce con cada una de mis prendas y más sin ellas. Ella dejó su cama y fue tras el biombo para vestirse con ayuda de April, después su criada casi la arrojó al tocador para arreglarle el cabello. Debían soltar los bucles que debían quedar perfectos luego de una noche bien atados. Le colocó tanto perfume que Coraline sentía que los ojos le lloraban por el aroma fuerte de la fragancia. Se abanicaba con las manos para tratar de respirar o de lo contrario desfallecería.
Descendió parte de las escaleras con su apresurada doncella, pero cuando llegó al final, distinguió a un hombre elegante que tenía un sombrero dando vueltas en una mano y en la otra un bastón de paseo. Las botas altas le daban otro aire a ese caballero que estaba ahí. Reconoció que era Alfred por el cabello casi sobre el hombro. Le dio tiempo de regresar hacia la planta alta. «Milady», la llamó su doncella entre dientes, «¿qué está haciendo? No quiero que me veas sin un vestido nuevo. Esto que llevo puesto es espeluznante. Míralo, no es justo que un hombre tan atractivo se case conmigo». April colocó ambas manos sobre su rostro. Ella solo estaba pensando en que la tía de la joven la regañaría. «Coraline, aquí estabas, sabía que te había escuchado», pronunció su tía, que tenía los ojos bien abiertos, indicándole que se presentara de una vez por todas. «Tía. Ha venido tu prometido, cariño. Lo hemos invitado a desayunar». Antonieta se acercó a su sobrina y la cogió del brazo. «Vamos, Coraline, no empieces a desear espantar a este hombre, porque soy capaz de arrodillarme ante él para que ignore tus comportamientos. Veías que sonría mucho y tú también pon una sonrisa en tu rostro». Cuando ella se dirigía al salón, él se giró para mirar el sitio de donde venían las pisadas. Coraline guardó silencio, aunque un suspiro escapó de ella al cruzar sus miradas. Richard estaba encantado con ella. Para él, Coraline era hermosa y sofisticada. Sabía que dejaría una gran impresión en su tía Evangeline, al igual que al resto de la familia. «Buen día, Milady, ¿ha podido descansar del viaje?», inquirió el joven. «Buen día, no, Alfred. Todavía sigo somnolienta», replicó, aunque un codazo de su tía hizo que sonriera. «Me han dicho que desayunará con nosotros». «Sí, y después deseo entregarle algo». «Bien, pasemos al comedor», pidió el tío de Coraline, que cogió del brazo a su sobrina para escoltarla, y Antonieta fue acompañada por Richard. Coraline se sentó junto a su tía y Richard al lado izquierdo de su tío Angus. Los criados sirvieron los alimentos en bandejas y cada uno de ellos cogió lo que le apetecía. «Esta noche realizaré una cena en mi residencia para que mis familiares y amistades más cercanas conozcan a Milady», comentó para romper el hielo. «Los esperamos a las 7». El pecho de Coraline comenzó a latir frenético. Cada día se daba cuenta de que todo era más serio. Tal vez en su corazón albergaba la esperanza de que todo fuera un mal sueño. Le temía tanto al matrimonio que incluso su pensamiento llegaba a ser ridículo. Tenía frente a él a un caballero que la llenaba en todos los aspectos y que le había declarado su amor, pero ella no dejaba de temer. Tanto quiso vivir algo como sus padres, que no deseaba que la historia se repitiera de la misma forma. Por temor podría echar esa oportunidad al viento. «Oh, Coraline, conoceremos a los duques de Kent», pronunció Antonieta para acrecentar los nervios de su sobrina. «También estarán los padres de mi nueva prima, los marqueses de Alisa. Eso ayudará a que tengamos ventajosas relaciones de parientes políticos», comentó Richard, que sonrió a la tía de Coraline. Coraline languidecía, ante todo. Estaba sofocada por el susto, apenas tragaba un bocado de su desayuno. Ella prefería la tranquila vida de amante de un domador de caballos y no la esposa de un marqués interesado en estrechar relaciones con otros nobles para darle el gusto a sus tíos y casar bien a Sofía. Una vez que acabaron el desayuno, Richard solicitó al tío de la joven para que pudieran pasear por el jardín. Él y Coraline salieron acompañados por April, que los seguía a corta distancia. «Coraline», dijo Richard al distinguirla callada, pálida y con el rostro de sufrimiento, ¿ocurre algo? «No, no ocurre nada», respondió y tomó asiento en una de las bancas. «¿No estás feliz por conocer a mi familia?». «Por supuesto que sí», respondió por inercia, pero después entendió que ser de esa manera no la llevaría a ningún sitio. «No quiero casarme, tengo miedo de hacerlo». Richard quitó el anillo de su levita e intentó que lo mirara. «Míralo, Coraline. Solo estaremos tú, yo y nuestra vida en común, nuestras 4 paredes, nuestros sentimientos y la pasión que nos declaramos. Mi familia y la tuya son parte del protocolo. Esta será una etapa difícil de nuestras vidas, pero durará unas pocas semanas. Solo sé tú misma, quiero que conozcan a Coraline, la mujer dura y prepotente que me enamoró, no esta dama dubitativa a la que mi tía y mi prima política se devorarán con un bocado.